Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión y estamos hoy otra vez en un nuevo vídeo, en este caso un vídeo muy especial de los que más gustáis y soléis consultar más, que es los mejores modos de imagen, configuración o settings de las LG 2021. Eso incluye la A1, B1, C1 y G1. Vamos allá. Como decía al inicio del vídeo, nos va a servir para configurar tanto la B1 como la C1, como la A1, como la G1. ¿Por qué? Porque todas son electrónica 2021 del LG y aunque cambien cosas de funcionamiento de hercios, del tipo de panel, de la capacidad lumínica de cada uno, las opciones más correctas siguen siendo las mismas. Para ello vamos a empezar, como siempre, como veis, con una demo en HDR. Voy a explicar muy brevemente esto al inicio del vídeo porque siempre hay muchísimas dudas cuando yo digo vamos a configurar HDR y la gente pregunta ¿pero qué es el HDR? ¿Cómo lo pongo? O por ejemplo Dolby Vision o SDR. ¿Qué es SDR? Bueno, voy a explicarlo muy rápidamente. HDR es alto rango dinámico, es decir, cuando sale el cartelito de HDR arriba a la derecha. LG lo diferencia del otro HDR que se llama Dolby Vision, que también nos avisa con un cartelito arriba a la derecha. Es decir, tenemos HDR, Dolby Vision y luego un tercer modo que es SDR, que es todo aquello que no está dentro de HDR o Dolby Vision. Todo. Con una pequeña excepción que son los videojuegos y lo que es la señal de la TDT y Movistar Plus, Vodafone, etcétera, que sigue siendo SDR, pero como tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que tiene logos, que no todo lo que emiten es cine o series, etcétera, usamos una configuración diferente. Pero bueno, con esto espero que os quede bastante más claro. No se puede activar el HDR ni el Dolby Vision ni nada, simplemente salta solo cuando el contenido lo tiene, como es en el caso de la demo y como veréis también cuando pongamos Netflix. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer que salte el HDR para empezar a configurar la tele? Nos vamos a ir aquí, lo vais a ver conmigo. Abrimos la aplicación de YouTube, ponéis, por ejemplo, vamos a utilizar la misma demo que estoy usando yo para que todo el mundo pueda seguirme, Amazing Landscapes. Lo ponéis en el buscador y es esta que sale aquí, un ojo de color amarillo que pone 8K HDR. No está en 8K, pero bueno, para que me entendáis. Le damos y fijaos aquí cómo sale un cartel que pone HDR. Ya estamos en el alto rango dinámico, ¿de acuerdo? Ya estamos en HDR. La tele ha conmutado solo, ha conmutado automáticamente ella sola y en Netflix, por ejemplo, que tenemos casi todo el contenido en Dolby Vision, pasará igual. Pondremos una serie, por ejemplo, de Witcher y automáticamente nos aparecerá en Dolby Vision el cartelito. Así que ya sabéis cómo usar HDR, Dolby Vision y luego para cine y series de todo aquello que no sea HDR o Dolby Vision es lo que llamamos SDR, ¿de acuerdo? Me voy detrás de la cámara para empezar el vídeo de configuración. Vale chicos, como veis ya he apagado las luces para que sea más cómoda la lectura de la configuración. Me he ido detrás de la cámara porque siempre delante voy a molestar. Aunque parece que está pausada la imagen, está el vídeo reproduciéndose, creo. Sí, estaba reproduciéndose. Bueno, como digo, como decía en la introducción del vídeo, ¿cómo sabemos que se activa el HDR? Os saltará un cartelito arriba a la derecha que os pone HDR. Que no os habéis dado cuenta, nos vamos aquí arriba y como veis aquí pone modo de imagen HDR. Si la demo no fuese HDR o la película o la serie no fuese HDR, aquí nos aparecía modo de imagen normal, sin el HDR al final, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a ir a toda la configuración. Antes de empezar, es muy importante, por cierto, irse aquí a donde pone soporte, porque por defecto viene activado. Nos vamos a ahorro de energía y el paso del ahorro de energía lo ponemos en apagado, porque por defecto viene en automático y en automático lo que hace es bajarnos el brillo de forma automática sin ningún tipo de sentido y para HDR nos hace falta toda la reserva lumínica posible, así que esto apagado. Ahora vamos a ir a imagen y yo aquí podéis activar tanto el cine como el Filmmaker Mode. Ambos modos son exactamente iguales en el caso de LG. Sin embargo, en otros fabricantes sí que hay diferencia entre Filmmaker y cine. Curiosamente siendo más correcto el modo cine. Vale, pues con lo cual yo os recomendaría que utilicemos el modo cine en lugar del modo Filmmaker. He bajado la exposición para que se capte bien y no se quemen todos los carteles, como veis. Y decía eso, mejor el modo cine porque nos va a dejar tocar más opciones y en otros fabricantes el modo Filmmaker suele venir un poco pasado de rojo y además algunas veces brilla un poco menos. Así que yo partiría del modo cine. Lo ponemos, le damos hacia atrás, le damos a configuración avanzada. Y aquí tenemos varias opciones. Lo primero, inicio automático del modo Filmmaker, como no estamos usando ese modo, lo desactivamos. Y reducir luz azul, lo desactivamos. Nos vamos ahora al primer panel, que es brillo. Bien, en brillo tenemos el brillo de píxel OLED y el contraste. Estos dos valores tienen que estar siempre a 100. Y siempre preguntáis, ¿pero por qué no puedo bajarlo si a mí de noche el HDR brilla tanto que me molesta y tengo problemas de vista y tal? No se puede tocar ni el brillo ni el contraste. Y esto es por lo que os voy a explicar a continuación.
En HDR, la curva PQ-EOTF, que es la curva gamma, la gamma lo que mide es desde el negro absoluto hasta el blanco absoluto, pasando por todos los intermedios de gris, tiene asignada exactamente un nivel de brillo determinado para cada porcentaje de gris, hasta llegar al blanco. Es la propia película, es decir, es el propio contenido el que va modulando el brillo que tiene que emitir cada parte de la imagen, las nubes, los reflejos del sol, etcétera, en función del contenido, o sea, en función de la visión del director. Con lo cual, si nosotros capamos la capacidad lumínica de aquí y lo ponemos, por ejemplo, en 60, si el panel requiere de mostrarnos el detalle del sol a máxima capacidad posible, no va a poder porque lo hemos capado aquí, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer aquí es descapar el brillo y el contraste, pues, o lo que es lo mismo, dejarlos en 100, para que sea el propio panel, el propio contenido el que nos module la cantidad de brillo y la cantidad de contraste que tiene que estar en la imagen. Insisto, no lo podéis tocar porque os cargáis completamente la asignación de tonos del HDR, ¿vale? Brillo en 50. Aquí esto ha dado que hablar muchas veces en las comunidades audiófilas y de vídeo y es por el siguiente motivo. Los paneles OLED, por desgracia, tienen la capacidad de autoiluminarse. Es decir, el negro es exactamente 0. Es decir, el píxel se encuentra apagado. Y el mínimo estímulo posible de brillo que puede emitir un píxel, da igual su valor, siempre va a ser encendido. Aunque sea 0,000 40 ceros 1, ya hemos pasado de 0 a algo con valor, con lo cual siempre vamos a pasar de apagado a encendido. Esa transición entre 0 y 1, entre apagado y encendido, es muy brusca, con lo cual muchas veces, aunque el patrón que usemos nos indique que tenemos que subir el brillo porque vemos poco detalle en sombra, nos estamos cargando toda la parte baja del detalle en sombra hasta la parte media de la imagen, con lo cual esto dejarlo en 50 porque, como veréis más adelante, la C1 tiene un pequeño problema, es que aplasta demasiado detalle en sombra, pero gracias a Dios el LG ha incluido un control de 22 puntos de esa gamma que os comentaba antes. Con lo cual, podemos irnos exactamente al nivel que está aplastando y subirlo un poquito. Si hacemos desde el brillo, lo que estaremos subiendo es toda la parte de los negros de la tele completamente levantada, no solamente el donde tenemos el problema, ¿de acuerdo? Así que siempre en 50, da igual lo que nos digan los patrones. Contraste dinámico automático simplemente sirve para aplastarnos el negro y quemarnos el blanco para dar una sensación de mayor contraste, con lo cual la vamos a dejar apagada. Luego tenemos el mapa de tonos HDR. Esto es muy interesante, vamos a ponerlo aquí. Como veis, encendido me da más luminosidad en escenas oscuras y cuando lo apagamos lo que hace es dando más luminosidad en escenas iluminadas. Normalmente, ¿de acuerdo? Depende de la escena. Esto lo que hace es analizar frame a frame el contenido y modular esa curva PQ-EOTF que os decíamos antes para adaptarla a las capacidades lumínicas del panel. No funciona demasiado bien porque normalmente, como habéis visto, cuando hay escenas en penumbra tiende a levantar demasiado la imagen, con lo cual vemos demasiado detalle en sombra, imagen más lavada, con más artefactos, con más posterización de la que deberíamos, y en escenas con mucho brillo, como por ejemplo puede ser esta, bueno, aquí no se nota mucho, pero en otras escenas baja demasiado la luz media de la escena para poder captar las altas luces. En fin, que no lo hace del todo bien, pero por desgracia es mejor dejarlo encendido que dejarlo apagado. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, mete demasiada luz en esta zona de aquí, incluso quema algunos detalles que en apagado los puedo ver. Con lo cual, por desgracia, como indico, lo mejor es dejarlo encendido, pero bueno, que sepáis cómo funciona. Brillo máximo en alto. Esto es lo mismo que pasaba con el brillo de píxel OLED. Es otro control más de la luz del panel, en este caso de cuánta luz blanca pueden emitir los píxeles. Pero como estamos en HDR y es el material que va a cambiarnos automáticamente el brillo, hay que dejarlo siempre en alto. Protección de visión al movimiento tenemos que tener apagado porque es simplemente un tono más cálido de la imagen, ¿de acuerdo? Esto lo que nos hace es añadirnos más rojo y quitarnos más el azul y el blanco para dañarnos menos la vista, pero lo que hace es quitarnos brillo, así que esto apagado. La gamma y el nivel automático, el nivel negro sale automático porque no estamos en una fuente HDMI, por eso nos sale en gris, y la gamma en 2,2 me parece bien que esté bloqueado porque la curva del HDR es 2,2, ¿vale? Vamos para atrás porque ya hemos terminado este panel, si no voy mal, no hay nada que me deje, ¿no? Y nos vamos a... Qué lenta es la tele a veces esta. Nos vamos aquí a color, profundidad de color en 50. Es correcto, porque si yo subo, si os fijáis, sí, parece muy bonito el color, pero es muy artificial. Se ve la montaña de color azul cuando las montañas son de color gris. Lo que hace es saturarnos todos los colores del televisor. Así que esto siempre viene muy bien ajustado en 50. El tinte, esto siempre lo veis ahí, lo que nos hace es cambiar entre las dos valores de croma que se utilizan en vídeo, el YCBCR, el Y es la luma, los otros dos componentes son el croma, y esto lo que hace es subirnos o bajarnos uno más, o sea, un componente más que el otro, el rojo o el verde más, por si hay una pequeña desviación.
Hace muchos años que no hay desviaciones en el tinte, así que siempre en 0. Rango de color nos conmuta entre el BT601 para SD, el 709 para HD y el BT2020 para el HDR, así que siempre en automático, aquí no hay que tocar nada. Entramos en ajustar, mejora del color, lo único que nos va a hacer es aquí saturarnos todos los colores, casi no se nota, pero nos satura un poquito más los colores, y luego en usuario lo que nos va a dejar es tocar las saturaciones, como veis aquí, la luminosidad y demás, que esto solamente es para usarlo con sonda, así que dejarlo apagado. Y aprovecho para comentaros que si alguien quiere calibrar profesionalmente su televisor, tenemos servicio de calibración con sonda conmigo, en este caso en concreto con Javier con Tocinillo, y por cierto a lo largo de agosto pondremos promociones, así que si alguien está interesado, que no tarde mucho porque tenemos lista de espera de 7-8 meses hasta casi diciembre ya, así que cuanto antes reservéis, antes podréis tenerla. Nos vamos ahora a balance de blancos. Aquí viene una novedad muy importante. Aquí, como veis, este año nos deja cambiar entre cálido 50 y frío 50. Esto es el antiguo color frío hasta el caliente 2, pasando por el caliente 1, que vendría a ser un cálido 25, una cosa así. El más adecuado norma suele ser el cálido 2 o cálido 50, pero este año, si os acordáis en la comparativa con la A90J, aunque vimos que la LG, el color era un poquito más cálido, más correcto, ya os dije que era excesivamente amarillo. Y eso es porque, por defecto, en algunas unidades, no sé si los que tienen panel Evo, viene excesivamente pasada de amarillo, es decir, excesivamente cálido. Hay que ponerlo en 45, que sería más o menos el D65, que es el color correcto. Con esto quitamos esa pequeñita capa de exceso de amarillo que encontramos y nos lo deja perfectamente configurada con D65, que es el más correcto según la norma cinematográfica, ¿de acuerdo? Volvemos para atrás, porque aquí ya hemos terminado, y nos vamos a claridad. Claridad, valor correcto de nitidez, el 0. Este sería el valor neutro de nitidez, no añade ni quita nitidez. En mi opinión, y también lo hago en la 90J, me gusta darle un puntito de nitidez, así que si lo queréis, podéis poner entre 10 y 15. En mi opinión, 15 va perfecto porque es el punto en el cual LG ha llegado al máximo de nitidez sin que parezca artificial y sin que añada doble contorno. Si subimos más, los contornos de las cosas empezarán a desdibujarse y a aparecer un doble contorno. Así que yo no subiría más de aquí. Super resolución apagado, es un filtro muy agresivo además de resolución. Reducción de ruido y ruido de PG apagado y relación suave en bajo. Esta tecnología también está en Sony y es la que nos permite, cuando hay un cielo azul o por ejemplo una cueva, que todo el color no es uniforme, sino que tiende a hacer una serie de gradaciones el color, por ejemplo, de un azul celeste a un azul un poquito más oscuro. Con esta tecnología lo que hace es pasarnos de forma más suave esa tonalidad de entre una y otra. Si subimos más debajo, lo que haremos es mejorar aún más esa gradación, pero a costa de perder detalle, así que yo no lo subiría nunca más debajo, ¿vale? Y en TrueMotion, aquí está otra de las peleas típicas de las comunidades de audio y vídeo, y es que el correcto es apagado. Pero tal y como maneja por defecto el OLED el movimiento, dado que es una tecnología sample and hold, quiere decir que nos dibuja un frame y hasta que no termina de dibujarse la última línea de ese frame no empieza a mostrarnos la siguiente imagen de los 24 o 50 o 60 frames por segundo que tenga el material. Con lo cual nuestro ojo entre uno y otro frame o entre uno y otro cuadro vemos una brusquedad, una especie de tartamudeo o parpadeo o traqueteo o como queréis llamarlo. Cada idioma lo nombra de una forma. Lo que hace el TrueMotion es añadir cuadros artificiales, frames artificiales entre cada uno de los frames originales para añadirle más suavidad. Cuanto más agresivo sea este interpolador, este algoritmo, más suavidad nos mete y más artificial será. Así que como lo podemos configurar a nuestro gusto, yo diría que lo dejéis en selección de usuario y este valor lo pongáis en 2. A partir de 2 hacia arriba ya empieza a meter bastante efecto telenovela. En 3 ya lo encuentro demasiado agresivo, yo lo dejaría en 2 que da el punto perfecto. Y el de blur en 0 porque el de blur lo que hace es actuar sobre fuente 60 frames por segundo. Una cadencia de 60 frames por segundo ya tiene suficiente movimiento fluido como para añadirle más. De hecho, 60 frames incluso lo podéis poner apagado y vais a verlo perfectamente fluido. Así que este valor en 0 para que nunca nos actúe sobre fuentes de 60 frames. Y tampoco hace falta que nos actúe en valor de 24. Es decir, si esto lo dejamos en 10, en 24 frames por segundo no nos actuará. Pero sí en 60, que no nos hace falta. Así que lo dejamos en 0 y listo. Y este valor actúa sobre todas las cadencias de las posibles que existen en el cine, que son 24, 25, 30, 50 y 60 frames por segundo. Actuará en todas, nos añadirá un poquito de movimiento suave, pero mínimo para quitar ese
tartamudeo del 24p de la tecnología Sample and Hold, pero no nos parecerá artificial, ¿de acuerdo? Todo esto no lo voy a volver a explicar en los restos de modos, no os preocupéis. Y con esto ya tenemos, como veis, la imagen 100% configurada. ¿Qué hay que hacer cuando tengamos hecho? Vamos a aplicar a todas las entradas. Esto nos copiará los ajustes HDR a todas las entradas HDMI y apps, de forma que si ponemos cualquier cosa por HDMI o ponemos cualquier otra aplicación, por ejemplo Amazon Prime, si ponemos continuo HDR y ponemos el modo HDR Cine, ya nos aplicará automáticamente toda esta configuración y se quedará así para siempre en esa aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, para Dolby Vision podemos poner cualquier contenido, ¿de acuerdo? Vamos a intentar poner, por ejemplo, The Witcher. Rápidamente voy a sacar el menú. Si lo veis pixelado a la derecha será por ese motivo. Y como veis, igual que en el caso anterior, en lugar de aparecer HDR, lo que nos aparece aquí es modo Dolby Vision. ¿Lo veis? Bien, ¿qué tenemos que hacer en Dolby Vision o qué os aconsejaría yo que hagáis? Os aconsejaría el modo correcto, que es cine, e incluso el modo correcto para noche, que es cine, pero para día lo encuentro excesivamente oscuro, porque está pensado para habitación completamente oscura, y podéis cambiarlo a modo cine en casa, que es este de aquí. Este levanta, como veis, la curva, nos da más brillo en las zonas donde antes no lo había. Aquí se ve muy bien esta escena, por ejemplo, muchísimo más brillo, pero es más, o sea, yo ahora con toda la iluminación que tengo en casa, si le pongo en modo cine no veo absolutamente nada, es que se ve completamente oscuro, no se ve nada, está hecho para el modo noche, así que este modo cine para la noche y este modo cine en casa para el día. Por lo tanto, como decía, podéis utilizar el modo cine para la noche y el modo cine en casa con el brillo en 49 para el día. Es la única diferencia entre los dos modos, el brillo en 49 en cine en casa para no levantar el negro y en 50 en cine. Todo lo demás se queda igual, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar, por ejemplo, el cine. Nos vamos a configuración avanzada. En Dolby Vision es muy sencillo porque no hay que hacer casi nada. Brillo en 100, contraste en 100, brillo de 50, por todos los motivos que hemos explicado antes, brillo máximo en alta, gamma a nivel negro, exactamente igual que antes, y esto en apagado, perfecto. Color. En color ponemos profundidad de color en 50, tinte en 0, ajustar, mejora color apagado, y el balance de blancos nuevamente lo ponemos en cálido 45. Vamos para atrás y nos queda claridad. Claridad, lo mismo, nitidez yo lo dejaría en 15. Vale, los motivos son los mismos que antes, realmente debería ser 10, o perdón, 0, pero me gusta darle el puntito de nitidez. Aquí, otra novedad importante con el HDR, gradación suave, no lo activéis. Es un filtro bastante agresivo que actúa sobre la posterización y el banding que se produce en algunos colores, como explicaba antes, pero en Dolby Vision se masteriza 12 bits, aunque luego lo veamos en 10. ¿Qué quiere decir eso? Que de la fuente de 12 bits al mostrárnoslo en 10 ya hace ese efecto de gradación suave. Si lo activamos, lo estaremos activando 2 veces y estaremos perdiendo detalle fino y no nos hace falta para nada. No vamos a ver banding de color en Dolby Vision, así que dejarlo en apagado. Pantalla de cine. Aquí lo que nos hace, no sé si antes me lo he saltado, pero bueno, lo que vamos a hacer es el pull down 5.5, es decir, nos repite 5 veces el mismo frame, 24, que es lo que está en la película o el contenido en Ultra HD, por 5 nos da 120, que son los hercios nativos del panel, con lo cual siempre encendido. True Motion, lo mismo. Selección de usuario, 2 y 0, ¿vale? Perfecto. Y para acabar, esto tiene que estar los dos en apagado y lo vamos a aplicar a todas las entradas. Con eso tenemos configurado el modo Dolby Vision y nos vamos ahora a el modo SDR. Bueno, para el modo SDR, ¿qué voy a hacer? Voy a poneros uno de mis vídeos. Nos vamos, por ejemplo, a YouTube, ponemos cualquier vídeo porque están todos en SDR. Le damos, por ejemplo, a este. Lo voy a pausar. Y este, bueno, lo vamos a dejar puesto. Y esta demo y este vídeo no está en HDR, con lo cual esto nos sirve para configurar el SDR. Como veis, si me voy aquí, pone modo Filmmaker directamente. No nos pone ningún modo extraño, ni HDR, ni Dolby Vision. Con lo cual, todo lo que no sea HDR o no sea Dolby Vision aquí en el cartelito será SDR, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo tendrá esta configuración con dos excepciones que veremos después. Le damos a seleccionar modo y volvemos a poner otro modo que no sea el Filmmaker para tocar algunas cosas. Yo os pondría el modo ISF o experto, habitación oscura, que es esta, o de noche. Le damos aquí. Nos vamos para atrás, configuración avanzada, y aquí empezamos otra vez. Brillo, ¿qué tenemos que poner? La norma nos establece que tenemos que verlo a 100 o 120 nits, pero la norma también nos dice que es para entornos completamente oscuros. Con lo cual, si no estáis viendo la tele completamente oscuras, no tenéis por qué seguir la norma 100%, porque no se dan las condiciones para ello. Así que
Yo os diría que, por ejemplo, un valor de 50 o 60 está bien para habitación completamente oscura, y un valor, normalmente yo utilizaba 75 más o menos para día, ¿vale? Más o menos. Contraste tiene que estar en 85. Si subimos este valor, lo que estamos haciendo es quemar los últimos niveles del blanco, a partir del 235 hacia arriba, que se ha demostrado hace un año y pico, que lo puse en el foro de Agopasión, que también contienen información en el vídeo, aunque tengamos configurada la fuente en 235. Es importante, por lo tanto, no subirlo, además de que es necesario para la calibración profesional con sonda no tocar el valor de contraste. Así que lo dejamos en 85. Brillo de pantalla en 50, por lo que os he explicado al principio con el HDR. Contraste dinámico apagado. Brillo máximo, otro control más, como decía, de la luz OLED. Lo podéis poner si queréis darle un poquito más de luminosidad en media o en baja. Pero bueno, yo considero que ya hay bastante luz, lo podemos dejar por ejemplo en baja, ¿vale? La gama en las OLED entre BT1886 y 2.4 es exactamente igual, no es que se parezca, es lo mismo duplicado. Esta curva gamma se utiliza en LCD, donde el subpíxel no es negro, y sí que hay diferencia con el 2.4. En la OLED no, con lo cual 2.4 o esta, cualquiera de las dos. Yo dejaría 2.4 para no liarnos, es la más correcta para ver detalle en sombra en entorno oscuro. Si lo veis de entorno luminoso lo podéis poner en 2.2, pero yo recomendaría dejarlo siempre en 2.4 todo el tiempo, ¿eh? Bien, nos vamos para atrás. Color, lo mismo que antes, 50, rango automático, y en ajustar lo dejamos en apagado, y el balance de blancos ponemos cálido 45, ¿vale? Sería el más correcto para no hacerlo tan amarillento como debería. Este es el color más correctamente, digamos, afinado a una sonda, aunque variará panel a panel, pero bueno, es lo más correcto. Nos vamos a claridad, y aquí nitidez, nuevamente, los mismos motivos, yo lo pondría en 15. Super resolución, filtro apagado, aquí gradación suave sí que tiene que estar en bajo. Y el True Motion nuevamente a nuestro gusto. En mi caso, yo os diría eso, 2, 0. ¿Vale? Y con eso tenemos configurado el modo SDR. Estas dos opciones siempre tienen que estar desactivadas en todos los modos, y le vamos a aplicar a todas las entradas. Con eso, si en SDR ponemos el modo experto de detección oscura, estaremos utilizando un modo configurado. En HDR usamos el cine, y en Dolby Vision el cine para la noche y el cine en casa con el brillo en 49 para el día, tal y como habéis visto en el vídeo. Nos queda TDT. Cuando me refiero a TDT me refiero a TDT, satélite, IPTV, Movistar, Vodafone, todo lo que no sea cine, pero que sí que sea SDR. Podéis utilizar esta misma configuración, pero con el luz OLED bastante más bajo por el tema de los logos. Lo podéis poner, por ejemplo, en 50, que sería un valor bastante bueno. Y luego podéis saliros un poquito de la norma, porque realmente cada cadena emite como quiere un poco. Hay deportes, hay platós, hay programas de televisión, en fin, telediario, etc. Yo dejaría esto en 50, y quizá en lugar de cálido 45 pondría un cálido 30 más o menos, para ver la TDT, programas, etc. Y cuando emitan cine, volvemos a ponerlo en cálido 45. Sé que es un coñazo, pero por eso no recomendamos nosotros en Agopasión que utilicéis, por ejemplo, el decodificador de Vodafone o de Movistar para ver cine, porque tenéis que estar cambiando siempre entre estas cosas. Y como decía, nos faltaban dos modos de imagen, que es el modo juego HDR, el modo juego HDR y el modo juego Dolby Vision. Vamos allá. Vale, y ya estamos, como decía, en el último modo, que es el modo juego. Este modo sirve para cualquier PlayStation, Xbox, PC, lo que sea. Lo que hay que hacer es irnos primero a ajustes de imagen. Veréis que está puesto el modo, bueno, está en modo eco, hay que cambiarlo. Ponemos el modo juego o optimizador de juegos, y como veis hace un pequeño parpadeo. Nos ha desactivado bastantes aspectos de la electrónica. Aquí, en relación de aspecto, esto es importante también, que no lo había comentado, creo. Hay que dejarlo en encendido, no en automático, en encendido, para que no nos haga overscan o zoom. Configuración avanzada. Brillo yo lo dejaría en 65 más o menos, 60, sí, lo podemos dejar en 60 por ejemplo, porque estamos en SDR. La diferencia con el HDR sería que en modo, si esto fuera un juego HDR, habría que ponerlo en 100, ¿de acuerdo? Voy a comentar las diferencias y no tenemos que hacer otra vez el vídeo. Contraste en 85, en el caso de que fuera HDR, contraste en 100. Brillo en 50, esto en apagado, brillo máximo, como veis el eje no nos deja tocarlo en SDR. Gamma, en juegos lo correcto es 2,2, no 2,4.
Nivel de negro automático siempre, siempre en todos los modos, Dolby Vision, HDR y SDR para juegos, en automático, que no nos liemos con los rangos de 0255 a 16235. Y la protección de visión en movimiento apagado. Color. Profundidad de color yo puedo dejar en 55. Y el rango lo dejaría en detectar automáticamente. Si le queréis dar un poquito más, lo podéis dejar en nativo. Como veis, realza un pelín los colores porque ese sería el de CIP3. Pero bueno, lo correcto que sepáis que es detectar automáticamente. Esto es para la sonda y luego el balance de blancos. Aquí lo correcto sería otra vez el W45. Como veis en 50 es excesivamente amarillo, 45 sería el correcto. ¿Qué ocurre con los juegos? Que muchas veces hay estudios que sí respetan el D65 de cine para juegos, que sería este que estáis viendo aquí, y otras veces no. Así que le pasa un poco como a TDT. Además, tampoco hay una norma establecida 100% que nos diga que tenemos que utilizar el D65. ¿Deberíais ponerlo? Sí. ¿Es obligatorio para que se vea mejor y tal? No. Lo podéis poner, como digo, aquí, que sería más correcto, o lo podéis poner en cálido 30, por ejemplo, que le quita esa capita propia del D65, que es un poco amarillenta, y lo deja un poquito más neutro, más frío el color. Como digo, a vuestro juicio. Super Resolution apagado, no queremos procesamiento de ningún tipo en juegos. Grabación suave sí que no añade nada de input lag y sí que lo pondría en bajo porque con esto conseguimos que nos elimine la posterización, como comentaba antes, en el color, y en juegos hay mucha, en HDR incluido, así que yo siempre lo dejaría en bajo, y True Motion apagado porque estamos claramente en modo, modo juego, queremos el mínimo input lag posible. Con eso terminaríamos, porque, como digo, el HDR sería exactamente igual, cambiando los parámetros que os he indicado, y en Dolby Vision sería exactamente el mismo modo que hemos explicado en Dolby Vision Cine, pero usando el modo juego, y con la temperatura de color nuevamente, si la queréis cambiar en lugar de cálido 2 o W45, lo podéis poner en 30 o en cálido 1 si os parece mejor. Incluyendo también en eso el brillo y el contraste a 100, al igual que en HDR, que eso no cambia para nada. Bueno chicos, con eso terminamos nuestro vídeo de mejores opciones de imagen. Hemos cubierto SDR, HDR, Dolby Vision, modo juego normal, modo juego HDR, Dolby Vision y también los modos de día, en algunos casos como por ejemplo Dolby Vision Cine en casa. Con eso tendréis la mejor opción posible de imagen, la mejor calidad de imagen posible para todos los modos, salvo la calibración con sonda, que como digo, si alguien está interesado la tenéis disponible en salondigital.es, que me encargo yo de las calibraciones, y seguramente a lo largo de agosto tengamos un pequeño cupón de descuento. Si alguien interesado, les sugiero que lo adquiera durante ese periodo porque hay más o menos 6 meses, 7 meses de lista de espera de calibración. En ella se manda un paquete con la sonda, el portátil y todo lo disponible. Lógicamente no lo quedáis, solamente es para hacer la calibración y luego se devuelve. Así que no hace falta ni mandar la tele, como he visto que gente se pensaba que había que mandar el televisor, ni me desplazo yo, ni nada. Se hace todo por control remoto. Si no queréis comprar la calibración, las mejores opciones de imagen posibles las tenéis aquí. Espero que no os haya hecho muy largo el vídeo, porque este tipo de vídeos siempre son un poco pesados, por ser más o menos siempre lo mismo y tal. Espero que se me vea y se me escuche mejor que en otros vídeos. Si es así, a partir de ahora empezaremos a utilizar estas configuraciones para los siguientes vídeos. Quedaos con nosotros, que como dije, nos queda una comparativa más con la 90J, que va a ser con el tema de la videojuegos. Luego también tenemos la review de la C1, que aún no está hecha, ni inscrita ni el vídeo. Y nos queda también varias sorpresas más. La Panasonic está al caer, la QN900A está al caer, y tenemos también otro tipo de vídeos más, como por ejemplo la segunda parte de la Academia de Agupasión, que gustó mucho. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, que os sea útil como siempre. Recordad que también lo tenéis en forma de noticia con tablas para imprimir y guardar en PDF en avpasion.com. Sin más, ahora sí me despido de todos vosotros, chicos. Muchísimas gracias por haber superado los 37.000 suscriptores, y por favor, si a alguien le gusta, dale click a suscribiros y acordaos de activar la campanita para no perder los próximos vídeos. Un saludo a todos y de nuevo muchísimas gracias de parte de avpasion.com.